Vamos a leer de vuelta, no vamos a orar otra vez, pero para que quede registro. Juicio y justicia hecho, no me abandones a mis opresores, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los opresores me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo, según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempos de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. La manera en que nosotros vemos nuestra relación con Dios influye en cómo nosotros pensamos y actuamos. Creo que no hace falta que expliquemos mucho eso, pero la manera en que nosotros creemos y pensamos de Dios va a influenciar en la manera en que nosotros vivimos o actuamos. Eso pasa en muchas áreas de nuestra vida. Si apreciamos nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo, así también nosotros vamos a trabajar. Si nosotros creemos que Dios está para servirnos a nosotros, vamos a movernos vamos a actuar de una forma. Lo vamos a tratar como si fuera un genio de la botella, ¿no? De la lámpara, no de la botella, de la lámpara, porque Dios está para servirnos a nosotros. Pero si creemos que estamos acá para servirlo y que estamos acá para adorarlo, vamos a estar listos para escuchar su palabra y vamos a estar listos para obedecer su palabra. Así que vamos a pensar más en Dios que en nosotros mismos. La forma en que esto se resume es una palabra. Somos siervos. Somos siervos y somos siervas de Dios. Desde el momento que nosotros nos convertimos. 3 veces, si ustedes observaron, en estos 8 versículos, el salmista se identifica como un siervo. Lo ven en versículo 122, en versículo 124 y en versículo 125. Cuando leemos siervo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tenemos que pensar en más que un siervo, tenemos que pensar en un esclavo, es decir, una persona que no tenía dominio sobre su propia vida. No se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía a otra persona. Ese es el concepto de siervo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Quizás la palabra esclavo parece un poco dura y esclavizante, pero esa es la realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esta expresión, siervo o esclavo, controla el pensamiento de alguna manera y las conclusiones que el salmista da y que vamos a estar observando en este salmo. Es decir, cuáles son las características fundamentales de un siervo de Dios, de un hijo de Dios que ha sido salvado y que es un esclavo de Cristo, para hablar en términos del Nuevo Testamento. Hay características aquí presentes que las vamos a desarrollar. Algunas de estas características y sus derivaciones, por supuesto, de estos versículos. Pero déjenme leerles una porción del Nuevo Testamento donde utiliza el concepto de siervo de una manera clara en la conducta de la vida cristiana. Y esto es Romanos, capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El concepto de esclavitud al pecado
lo entendemos, el hecho de vivir haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Efesios capítulo 2, lo entendemos, así estamos muertos sin Cristo. Pero a veces nos cuesta trasladar este mismo concepto a la vida cristiana. Parece que cuando llegamos a la vida cristiana y ya hemos sido salvos, el concepto de esclavo, de siervo, no es igual que el anterior, pero la palabra es la misma. El pecado nos controlaba, nosotros estábamos muertos, no podíamos hacer absolutamente nada, pero cuando nos convertimos, parece que olvidamos que el Espíritu Santo debe controlarnos, que la palabra de Dios debe controlarnos y que nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. Así que teniendo esto en mente y comparándolo, vamos a ver cuáles son algunas de las características fundamentales de una persona que ha sido salvado y que dentro del concepto de su salvación entiende que es esclavo, que es siervo de Cristo, usando la terminología del Nuevo Testamento, pero mirar lo que nos enseña esta porción del Salmo 119. En primer lugar, confía en Dios y en la protección de Dios. Observen los versículos 121 hasta el 124 también. Confía en Dios y su protección. Ahora, antes de considerar algunas cosas aquí que tienen que ver con esto, déjenme decirles que cuando decimos que confiamos en Dios, Señor, confío en ti, confiamos en ti, lo usamos en la oración, lo usamos cuando animamos a otros, confía en Dios, tenés que confiar en Dios. Cuando decimos que confiamos en Dios, muchas veces tenemos que reconocer que esta frase es trillada, ¿no es cierto? Es superficial. Lo decimos casi como cuando decimos, cuando nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal? ¿Cómo estás? Y contestamos automáticamente. Pero no significa que no debería ser verdad para nuestras vidas. Confiar en Dios es básico para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que es digno de confianza. Servimos a un Dios que es protector y servimos a un Dios que es ayudador. Solo el hecho de pensar que cuando Cristo partió de este mundo, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tiene que generar confianza. Porque es como el nene que tiene que cruzar la calle por primera vez para hacer un mandado y el papá o la mamá están allá y le dice, cruzá tranquilo, ¿qué? ¿Qué decimos? Que yo te estoy mirando. Y nosotros cruzamos, papá te está mirando. Y eso genera confianza en el niño. Y esa es la confianza que nosotros tenemos con Dios. Porque la Biblia dice que Él está en su trono y Dios está mirando a sus hijos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Pero hay algunas características que hacen que esto se confirme. Que nosotros digamos, Dios está mirándonos y yo confío en Dios. Hay algunas cualidades que hacen que esto se confirme. En primer lugar, cuando nosotros lo expresamos con una conciencia limpia y con convicción. Observen versículos 121 y 122. 121 y 122. Dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Este hombre está bajo opresión. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero ¿qué cuando las cosas están en una situación comprometida, como es una opresión espiritual? Este hombre tiene una limpia conciencia. Ahora, la limpia conciencia no significa que nosotros tenemos méritos. La limpia conciencia es lo que le está dando la certeza de que Dios no le va a desamparar frente a la opresión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces nosotros estamos en falta delante de Dios y seguimos creyendo que Dios tiene la obligación de ayudarnos. Y la verdad que Dios no cambia su amor para con nosotros. Nuestra posición en Cristo es igual cuando pecamos o no pecamos. Eso está declarado. Nosotros estamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero la Biblia dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Una vida sin confesión es una vida que no puede permitir o no puede estar pensando que Dios le va a bendecir. Pero una vida con limpia conciencia, lo cual no significa que no haya pecados, pero significa que el corazón ha sido examinado, como el Salmo 139, no está pensando que tiene méritos, no cree que le justifica. Pablo lo dijo en 2 de Corintios, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. La realidad es que es una persona
que vive a la luz de un examen personal y ha vivido haciendo lo correcto delante de Dios. Me levanto en la mañana, leo las Escrituras, escucho a Dios en lo que tiene que decirme, y si hay un pecado que confesar, si hay algo que no está bien en mi vida, le pido al Señor perdón. No hago una oración de 3 horas por un pecado, sino que confío en que la sangre de Cristo me perdona. Confío en que Él me está tratando con mi vida y que estoy haciendo lo recto delante de Dios. Una oración muy corta está en el libro de Job, en el capítulo 33. Eliú le dice a Job, al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no descienda al Seol. He pecado contra el cielo y contra ti, es una oración corta, pero es una oración que deja una limpia conciencia. Yo creo que este hombre tiene una limpia conciencia, cree que está haciendo lo recto delante de Dios, examina su corazón, ve su vida y no hay nada que en ese momento el Espíritu Santo lo esté tratando. Eso es como nosotros nos referimos a una limpia conciencia. Estamos diciendo que cuando examinamos nuestros corazones podemos decir, juicio y justicia hecho, no me abandones a mis opresores. Cuando uno está bajo opresión, es fácil derivar en conductas desobedientes o comprometidas frente a la palabra de Dios. Estamos bajo presión en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida, en situaciones diversas que podemos atravesar y queremos buscar el camino más fácil para salir de nuestros problemas. Como Saúl, cuando Samuel no venía y el pueblo se le desvirtuaba por todos lados y se esforzó y ofreció un sacrificio, pero hizo lo que no tenía que hacer en vez de esperar en Dios. Estaba bajo presión y no hizo lo que tenía que hacer. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que hicieron lo mismo. Entonces, este hombre no está así. El salmista tiene limpia conciencia. La conciencia es... Nosotros hablamos con nuestra conciencia todos los días. La próxima vez que ustedes estén solos y en este momento están pensando, me pasa que yo a veces soy así, te está escuchando, es tu conciencia. Nosotros hablamos. Y dijo Martin Lloyd Jones, esto es un paréntesis, nosotros deberíamos hablarle a nuestra conciencia, debíamos hablarle a nuestra alma. El salmista lo hizo en el Salmo 42, alma mía en Dios solamente reposa. En vez de escuchar la conciencia todo el tiempo que nos acusa, hablemosle a nuestra conciencia a veces, con nuestros pecados confesados. Y el salmista tenía limpia conciencia, ese era un juez que tenía conocimiento de cada pensamiento, cada emoción, cada acto determinado del carácter. Y cada sentencia pronunciada es la conciencia que está allí, hablando y hablando y hablando. Y el salmista dijo, juicio y justicia hecho. Y la conciencia dijo, la verdad que sí. La verdad que bajo estas circunstancias te has conducido correctamente. No me acusa. Así que, Señor, no me abandones a mis opresores. Porque tengo confianza en Dios, tengo una conciencia limpia, pero también tengo una convicción segura. Ahora, el apóstol Juan dice en 1 Juan 1, capítulo 3, versículo 21, que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y sabe todas las cosas, pero si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Tenemos confianza en Dios. Y aquí este hombre está reconociendo cómo ha obrado frente a Dios, pero al mismo tiempo está en dependencia de Dios. Porque se refiere a Dios como su siervo, en versículo 22. Afianza a tu siervo para bien. O sea, yo no tengo mala conciencia, tengo la conciencia tranquila, así que Señor, andamos bien, ¿no? Me tenés que ayudar. No, tiene una confianza y como siervo se expresa a Dios diciendo yo tengo una dependencia. Entonces, ¿cuál es la convicción que tenemos de nuestra confianza en Dios? No tiene que ver, aunque tengamos limpia conciencia, no tiene que ver con nuestra conducta. La confianza en Dios tiene que ver con la persona de Dios. Hermanos, yo quiero que repasen esto en su mente, porque muchas veces la desconfianza que tenemos es porque nos basamos en nosotros mismos y en cómo nosotros fallamos. Y naturalmente vamos a desconfiar. Pero si yo confío, yo pienso en la persona de Dios, mi confianza no va a decaer, porque mi confianza no está basada en lo que yo soy. Mi confianza está basada en la persona de Dios. Si yo me subo a un avión y confío en mi capacidad, el avión no va a volar.
Pero si yo confío en la capacidad del piloto, que sabe lo que tiene que hacer, yo estoy confiado y ejercito fe. Todos los que suben a un avión, todos los que suben a un colectivo, donde no manejan, son personas de fe, ¿sabían? Porque no están manejando. Se suben a un avión, se suben a un colectivo que no manejan y se van. ¿Cómo lo hacen? Porque confían en que otro es capaz para hacer eso. Y así es el salmista también. La realidad es que el juicio y los hechos justos de este hombre del Salmo 119 son para nosotros igualmente las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, juicio y justicia hecho. Señor, me estoy conduciendo en mi vida como tu hijo. La Biblia dice que me salvaste no por obras, sino para buenas obras. Me estoy conduciendo en esto. Señor, quiero hacer tu voluntad. Estoy cada día buscando tu rostro a través de la Escritura. Quiero saber qué es lo que tengo que confesar y qué cosas tengo que poner en práctica. Tienen que ver con mi matrimonio, tienen que ver con mi trabajo, tienen que ver con la vida personal, tienen que ver con discusiones, tienen que ver con áreas que tengo que resolver. Lo estoy haciendo a través de la Escritura. Señor, ayúdame en la opresión. No tengo mala conciencia. Estoy buscando hacer tu voluntad. Haciendo Él en nosotros, dice la Escritura, lo que es agradable delante de Él. Entonces, como siervos y siervas de un Dios justo, confiamos en su protección segura en momentos de opresión como resultado de quien es Dios y una limpia conciencia. Pero también confiamos en Dios con esperanza plena. Dice el versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Esta es la tercera vez que el salmista está hablando del desfallecimiento de sus ojos. Y esto tiene que ver con el llanto. Ese es el desfallecimiento. No tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el llanto. Mis ojos han desfallecido, y en este caso por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Las cosas en las cuales desfallece sus ojos no son terrenales, son celestiales. ¿Observaron? Su salvación y la palabra de justicia. La salvación de Dios y la palabra de justicia. Son dos cosas eternas, son dos cosas espirituales. La salvación es un don de Dios, el cuidado de Dios para la vida, para nosotros tiene que ver con la salvación de nuestras almas, pero en este caso también tiene que ver con la liberación de Dios. Es como cuando dice Santiago capítulo 1, que nosotros recibimos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, la protección de Dios a través de la vida. Bueno, también la palabra de justicia, que es la palabra de Dios, son elementos celestiales. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace un hombre que confía en Dios con una esperanza plena? Voy a expresarlo de esta manera. Tiene una visión vertical. ¿Saben lo que es tener una visión vertical? Bueno, obviamente estarán pensando en el contraste que es la visión horizontal. Nosotros es como una cruz. La visión vertical tiene que ver con Dios. Es una mentalidad que se enfoca en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, y siempre está enfocado hacia el cielo, esperando con confianza en Cristo. Pone la vista en la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse. Recuerda que la ciudadanía está en los cielos. Se enfoca en todo lo justo, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre. Busca la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Una ciudad que perdura para siempre. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa es la visión vertical de la persona que tiene una confianza plena. No está pensando en las circunstancias para confiar en Dios, no está pensando en lo que le está pasando, sino siempre está en forma vertical. Su visión es como Abraham tenía una visión vertical, y dice Romanos capítulo 4, que creyó en esperanza contra esperanza. Su visión era vertical, a pesar de que él tenía casi 100 años y su esposa tenía casi la misma edad que él, y sin embargo le creyó a Dios. Esa es la visión vertical. La visión vertical no es la visión horizontal. La visión horizontal es aquella que define su confianza y su esperanza en lo que ve o cómo le va. Pero nosotros no confiamos en nuestra vida, no tenemos una esperanza en cómo nos va a nosotros. Porque hay días, sinceramente, puede pasar por tu mente que ni siquiera tenés una relación con Dios como hijo o como hija. Pero tu relación con Dios como hijo o como hija no se basa en tus circunstancias, se basa en la obra de Cristo.
Y esa es la visión vertical. Se basa en la justificación por la fe. Se basa en la labor de Cristo. Se basa en que el Hijo consumado es. No es una visión horizontal. Tenemos una esperanza plena. Y tendría que ser de mucho ánimo, saber que en los momentos de desfallecimiento, como el salmista aquí tiene, y confía como un siervo de Dios, está siendo imitador de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, en el Salmo 69, utiliza esta expresión. Salmo 69, versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Es un salmo profético, es un salmo mesiánico. Los ojos de Cristo también desfallecieron. Entonces es muy alentador pensar que en medio de cambios constantes en la experiencia cristiana, nuestra esperanza no se mueve. No se mueve. Nunca, jamás. La salvación no depende de nuestros sentimientos o emociones. Nuestra esperanza es plena porque nosotros acudimos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dice Hebreos 6, 18 y 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Yo quiero que recuerdes ese texto mañana cuando vayas a tu trabajo o cuando enfrentes la próxima prueba y que pienses que la Biblia, al leerla, es como si estuvieras mirando un periódico. Tinta, letras en una página de papel. Quiero que recuerdes que tu ancla no está puesta en esa página. Tu ancla está puesta en el contenido de esa página y la verdad de esa página que está en los cielos. Es una segura y firme ancla, es una esperanza absoluta, es una esperanza plena. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. En medio de la opresión, los tiempos de desfallecimiento son necesarios y son inevitables. ¿Cómo se consolida la certeza de una persona si no atraviesa por situaciones difíciles? ¿Cómo nosotros sabemos que un abridor de latas es bueno si no lo probamos con presión? Todas las cosas que sirven tienen que ser probadas. Todas las cosas que nosotros creemos que son útiles tienen que ser probadas bajo presión. Hay una norma que se llama norma IRAM, ¿no es cierto? No sé qué número tiene, 9001 o algo así, que es normas IRAM, que significa que ha sido probado para que funcione. Entonces, cuando nosotros tenemos una confianza plena en Dios, no significa que nosotros no vamos a tener problemas, sino que es la forma de que nosotros seamos, que nosotros tenemos una esperanza plena, es que atravesamos a través de circunstancias adversas. ¿Cómo ponemos a prueba nuestra fe? Si no solamente es teoría, es nuestra confianza en Dios. Las ansiedades que nosotros quisiéramos sacar de nuestras vidas nunca se van a ir, van a volver una y otra vez. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos que separados de Él no podemos hacer nada. Así que la ausencia de ansiedades, la ausencia de problemas, no pertenece a este mundo. Pero la esperanza completa pertenece a este mundo, una esperanza plena, porque nosotros tenemos puesta la mirada en el galardón, como el Señor Jesucristo. Y el salmista lo tiene. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. El Evangelio es que nos consuela frente a la impaciencia y la incredulidad. El Evangelio, ¿por qué? Porque cuando yo estoy desahuciado en momentos de mi vida como pastor, desanimado, triste, o momentos que enfrento situaciones, yo recuerdo que Cristo dijo en ese lugar, consumado es. Y que la respuesta a mi necesidad está en el Evangelio. Está en pensar otra vez que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas incluyen situaciones de ansiedad, situaciones emocionales, situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones matrimoniales, situaciones con los hijos, las batallas con la adolescencia de los hijos, situaciones laborales con los patrones, adversidades, problemas con los vecinos, problemas económicos. Todas las cosas, si Él no escatimonia a su propio Hijo, Él me dará también con Él todas las cosas. Y esto es la salida para que yo pueda soportar. Por eso mi esperanza es completa. Yo tengo una esperanza plena. Desfallecen mis ojos por la salvación de Dios y por la palabra de su justicia. Y esta es una de las características de un siervo o una sierva de Dios. Esta es una característica de los esclavos de Cristo. Siguen confiando. No importa si tenés mucho conocimiento de teología o no.
No importa si te acordás todos los muchos versículos de la Biblia o no. Importa si realmente entendiste que Dios te sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y también hay otra característica más dentro de este aspecto que tiene que ver con confiar en Dios en su protección, y es el versículo 124. Ahora otra vez utiliza la palabra siervo. Dice, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Cuando yo desfallezco delante de Dios, como está el versículo 123, doy por sentado que mi actitud es la del publicano en Lucas capítulo 18. Él se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Es decir, Señor, misericordia. Si vas a hacer algo conmigo, es por tu misericordia. Si vas a hacer algo con mi vida, es por tu misericordia. ¿Por qué el hijo pródigo se llegó a su padre y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo? ¿Verdad? Pero fue a la casa de su padre. Se dirigió a su padre, porque creía lo que realmente pasó. Aunque él no lo sabía, su padre lo vio de lejos y fue movido ¿a qué? A misericordia, y se echó sobre su cuello y lloró con su hijo. Entonces un corazón está siempre dispuesto a aprender por la misericordia de Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Es consuelo de parte de Dios. Es la misericordia de Dios que en medio de mi opresión y mis dificultades pido seguir siendo enseñado. Y la confesión que Dios nos recibe únicamente por su misericordia me permite confiar en Él. Yo no voy a la presencia de Dios y le expreso a Dios que me ayude en mi necesidad porque hay un mérito en mí. Ya lo vi, yo no tengo mala conciencia, pero yo soy siervo, necesito que Él me afiance. Pero tengo que ser enseñado por Dios por su misericordia. Señor, necesito ser enseñado, necesito saber cómo voy a lidiar con este problema. Pablo era un excelente alumno de Dios. El apóstol Pablo, un excelente alumno de Dios. Lo sabemos, él llegó a decir, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él dijo, como recién mencioné, que no tenía mala conciencia. Él dijo que esperaba que Dios le iba a dar la corona de justicia. Dios, el juez justo, me dará no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Sin embargo, cuando él se expresa por primera vez en cuanto a Timoteo, a este joven pastor, le dice en capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 13, le dice, yo fui recibido a misericordia. Yo no tengo méritos, yo fui recibido a misericordia. Y el entendimiento que tenía el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios y les dice, ustedes pueden entender el entendimiento que tengo en el misterio de Cristo y de Dios, es recibido por la misericordia de Dios. Entonces, los momentos de tribulación como los de este salmista y las opresiones no tienen que hacernos ignorantes, tienen que hacernos alumnos más dedicados. Cuidado con esa expresión o esa sensación de que cuando estamos pasando por tribulaciones empezamos a victimizarnos. Empezamos a victimizarnos y yo no sirvo para nada, yo al final, ¿para qué estoy? No sé si le ha pasado, pero a mí me pasa muchísimas veces. No sé si me equivoqué, tendría que estar haciendo otra cosa. Esto es orgullo y victimización, porque el salmista está diciendo es que quiero ser enseñado por tus estatutos. Las opresiones y los problemas deben hacernos alumnos más dedicados y no personas victimizadas y que otros se encarguen de los asuntos. Tenemos que ser más dedicados, tenemos que conocer más a Dios y sus bondades. Es decir, no apreciar la misericordia de Dios es algo que se percibe en cualquier hijo o hija de Dios. ¿De qué forma se percibe? Cuando no dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. No dedica tiempo a conocer la Escritura. Este hombre pide misericordia, pero quiere ser enseñado por la palabra de Dios. Pedir misericordia a Dios y echarme en una colchoneta a esperar no es. Pedir misericordia a Dios y querer aprender lo que Dios dice en su palabra, eso realmente es una vida que confía y la persona que es un siervo de Dios. Dedicar tiempo a aprender en la palabra de Dios. Cree que precisa aprender. Cree que no lo sabe todo.
cree que no conoce a Dios como debería conocer, cree que no ora como debía orar, cree que no conoce la Biblia como debía conocerla, cree que no entiende la iglesia, lo que es ser un miembro de la iglesia como debería conocerlo. Cree que no confiesa sus pecados como debería confesarlos. Cree que no testifica como debería testificar. Nunca está en un estado de mediocridad. Siempre quiere aprender más por la misericordia de Dios. Así que el salmista muestra una de las primeras características de que es un siervo de Dios, y nosotros lo podemos aprender, es que confía en Dios y su protección, con una limpia conciencia, convicción segura, con una esperanza plena y también con un corazón siempre dispuesto a aprender de la palabra de Dios. No lo ha aprendido todo, sigue aprendiendo. Y ahora, la segunda cosa, son tres, la segunda cosa es que la característica de un siervo fiel es que aprende y aplica la palabra de Dios. Versículos 125 y 126. Aprende y aplica la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es su guía. El versículo 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus estatutos. Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, hay una evidencia de un verdadero siervo de Dios cuando la confesión de la identidad de que yo soy un siervo va acompañada del deseo de una mayor profundidad en dirección de la palabra de Dios. Dice, tu siervo soy yo, me confieso, yo quiero estar donde Cristo está, yo soy tu siervo, pero la verdad es que necesito entendimiento para conocer tus estatutos. Quiero tener mayor profundidad en mi vida. Es un poco parecido a lo que vimos anteriormente, pero lo que está diciendo acá es que no quiere entendimiento para la vida. Quiere entendimiento en la palabra de Dios para enfrentar la vida. No quiere respuestas fáciles. Quiere saber la sabiduría de Dios para enfrentar la vida. Quiere saber cuáles son los textos de la Escritura que le van a ayudar a confrontar situaciones en el hogar o en el trabajo que van a honrar a Dios. Decisiones obvias, decisiones que están basadas en la Escritura, que pueden llevarles a decir con Salomón en Proverbios 3, me fío de Jehová de todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia. Esta es la Escritura. ¿Y sabe cómo se ve esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando una persona decidía ser un esclavo, porque tenía un tiempo de tantos años para estar en la casa como esclavo y después tenía que salir libre, pero en el momento de salir libre, el esclavo podía decir, no, yo amo a mi amo, yo lo quiero, yo no me quiero ir de acá. ¿En serio? Sí, yo me quiero quedar para siempre para acá. Entonces llevaba al esclavo, lo ponía al lado de una columna de madera y le horadaba, le hacía un agujero en la oreja, quedaba horadada. Ese esclavo significaba que era esclavo para siempre. Era algo voluntario, era algo decidido, era un deseo de ser obediente para siempre. Este es el ejemplo de Cristo, porque al tocar la oreja está diciendo, no solamente era una marca, pero está diciendo, ¿qué hace un siervo? ¿Qué hace un esclavo? Obedece. ¿Cómo obedece? Escuchando. Esto es lo que habla el Señor Jesucristo en Salmo 40. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste, has abierto mis oídos. Me preparaste cuerpo, has abierto mis oídos. Los oídos de Cristo fueron abiertos para obedecer al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, cuando hablamos de que la palabra de Dios es nuestra guía, es como que nosotros somos esclavos a quien nos han horadado la oreja y estamos solamente para hacer caso a lo que la Biblia enseña. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, tener entendimiento no es lo mismo que tener conocimiento. Dice, dame entendimiento para conocer tus estatutos. Tener entendimiento no es lo mismo que tener conocimiento. Tener entendimiento tiene la idea de discriminar o discernir. A ver, yo creo que Mario tiene entendimiento, bueno, no sé si está con la manzana todo el tiempo, pero cuando tienen que definir, o los que han trabajado, ¿no?, en el packing de manzana, tienen que tener discernimiento, tienen que discriminar. Y cuando discriminan si una manzana corresponde a un cajón o no están siendo malos, están teniendo entendimiento, porque pueden perder el trabajo si no hacen eso, ¿verdad? Tienen que discriminar.
Y eso significa que tienen entendimiento para saber qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Eso es lo que el salmista está pidiendo acá. Está diciendo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame claridad en cómo aplicar la palabra de Dios. Cómo aplicar la palabra de Dios. Y esto es una oración del salmista. Le está pidiendo a Dios que le enseñe cómo aplicar la palabra de Dios. Porque justamente si nosotros decimos que vamos a aprender y aplicar la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la palabra de Dios como guía. Dice, bueno, aquí está contenido lo que yo tengo que buscar. Yo acepto la palabra de Dios como guía, pero después no voy a libros de teología, o a mensajes de Paul Washer, o a mensajes de Sugel Michelin, o de MacArthur, o lo que sea. Voy a la palabra de Dios. Yo voy a tomar entendimiento de las Escrituras y yo voy a orar que Dios me dé entendimiento en las Escrituras. Dios lo puede hacer. La Biblia dice en Lucas 24 que cuando los discípulos estaban frente a Jesús en el camino de Maús y se sentaron a partir el pan, dice la Escritura que el Señor les abrió el entendimiento para que conociesen las Escrituras. Así que el salmista está pidiendo, dame entendimiento. Es una oración. Cuando abras tu Biblia mañana, si querés ser un siervo o una sierva de Dios que realmente aprende y pone en práctica la Escritura, no leas la Biblia apurado. No leas apurada la Biblia. Orá con discernimiento. ¿Hay algo acá que yo tengo que poner en práctica? ¿Hay una respuesta a mi necesidad que estoy orando hace tiempo? Dame entendimiento. Entonces, necesito tener cuidado con eso, cómo aplicar la palabra de Dios. ¿Qué tan a menudo oramos por entendimiento? La Biblia dice que tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento. Romanos 12 dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Efesios 4 dice también, y Efesios 5 también dice que tenemos que tener entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nuestros problemas y muchas de nuestras tristezas, hermanos, es porque hemos tomado decisiones. A veces son decisiones económicas, Vamos a poner la verdad, a veces estamos acortados, tenemos situaciones, estamos apremiados porque hemos tomado malas decisiones económicas. Y decimos, bueno, la economía no tiene que ver con lo espiritual. Sí, tiene que ver con lo espiritual. De hecho, la economía refleja dónde está nuestro corazón. Porque el dinero es poder. Y cuando nosotros no sabemos manejar el dinero, y tenemos limitaciones económicas, no por ausencia de trabajo, sino porque malgastamos mal, porque no usamos bien nuestro dinero, hay un problema allí, Hay una falta de entendimiento. Porque estamos dándole más valor a estas cosas. Y vamos a ver que el salmista ahora va a decir que el oro y el oro fino no tienen ni valor ante la palabra de Dios. Necesitamos sabiduría, necesitamos de parte de Dios. Necesitamos saber cómo usar las Escrituras y podemos orar que Dios nos dé entendimiento. La palabra de Dios es nuestra guía. Y otra cosa más que muestra que aplica y practica, que aprende y aplica la palabra de Dios es el 126. Fíjense lo que dice. Le dice a Dios, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El propósito que tiene es glorificar a Dios. En aplicar la Escritura es glorificar a Dios. Porque cuando alguien aprende y ve la palabra de Dios con entendimiento, comienza a lamentar cuando observa que muchos de los problemas que ve en otras personas o en su propia vida o en el mundo son el resultado de que la palabra de Dios no está siendo tenida en cuenta. A veces demostramos más preocupación por nuestro honor que por el honor de Dios. Se ve muy poca molestia o tristeza por ver que la palabra de Dios está siendo invalidada. En el Antiguo Testamento el yugo desigual, la unión con los paganos, era un problema serio. Dios dijo a Josué que tenía que deshacerse de todo esto. En el libro de Esdras encontramos personas que estaban unidas en yugo desigual. Hoy día el yugo desigual en la iglesia es tomado, bueno, después se va a convertir, pero no importa lo que va. ¿Qué va a hacer? Quizás es el medio que Dios tiene para salvar a una persona. La música que escuchamos, las cosas que miramos, las charlas que tenemos, el lenguaje que usamos. Al no tener entendimiento en la Escritura, tenemos cada vez menos información sobre lo que está bien y lo que está mal.
¿Saben por qué vamos a abogados nosotros cuando tenemos un problema? Porque el abogado tiene una biblioteca atrás con código civil, código penal, que tiene un montón de artículos. Nosotros no tenemos idea de eso. Pero el abogado de repente saca de la galera, saca el artículo tanto. Y lo salva a la persona de un juicio o de un problema. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento puntual. Nosotros no podríamos hacer eso, pero a veces pasa eso en la vida espiritual. Nosotros tenemos 3 o 4 tomos de cosas, pero no sabemos lo que tiene adentro. No tenemos idea de las leyes, no tenemos idea de lo que a Dios le desagrada. Y entonces enfrentamos y tenemos prácticas en nuestra vida que nos van haciendo cada vez más débiles. Y la palabra de Dios es invalidada. Y el salmista tiene celo por la gloria de Dios. Y claro, la persona que tiene más conocimiento de la Escritura y empieza a marcar los puntos en las sillas de las personas, ¿qué pasa? Este es un legalista. Nada le queda bien. Porque siempre tiene un versículo ahí. Pero la Biblia lo enseña. El salmista dice, yo quiero glorificar a Dios. Hermano, no está bien eso. La Biblia no enseña que debes hacer eso. Sí, pero lo que pasa, perdón, pero te están invalidando la ley de Dios. No está bien que hagas eso con tu hijo o con tu hija. Bueno, pero no te metas en mi vida, en mi hogar y todo eso. Pero es que la Biblia enseña que no tenés que exasperar a tus hijos. La Biblia enseña que la vara de la instrucción da sabiduría. Entonces me preocupa cuando la ley de Dios es invalidada, cuando padres no disciplinan a sus hijos, o no cuidan a sus hijos, o no les enseñan a sus hijos, o maridos no aman a sus esposas, o no las cuidan como Cristo ama a la iglesia. Me preocupa porque la Biblia enseña eso. Y no es legalismo. Estar preocupado porque la palabra de Dios está invalidada. ¿En cuántas otras áreas podemos pensar? ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Qué enseña la Biblia que debe ser una iglesia? ¿Qué enseña la Biblia sobre la disciplina de la iglesia? ¿Qué enseña la Biblia sobre la membresía de la iglesia? ¿Qué enseña la Biblia sobre cómo tomamos la Santa Cena? ¿Qué enseña la Biblia sobre ancianos, sobre diáconos? ¿Qué enseña la Biblia sobre el evangelismo? ¿Qué enseña la Biblia sobre la Biblia? Y empezamos a leer y nos damos cuenta que no estamos glorificando a Dios como deberíamos. Pero el salmista, que es un siervo de Dios, y que es una característica de los siervos de Dios, dice, la palabra de Dios está siendo invalidada. Está siendo invalidada. Y eso es doloroso. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás, vos y a los que te escuchan. Tened cuidado de la doctrina. Porque el salmista siente que la palabra de Dios está invalidada. ¿Y por qué le duele? Porque escuchen, la palabra de Dios es una extensión de Dios, hermanos. La palabra de Dios es una extensión de Dios. Dios no se va a aparecer en este salón. Dios no se te va a aparecer en sueños. Dios no te va a hablar por sueños. Dios te va a hablar por su palabra. Dios va a salvar a las personas por su palabra. La palabra de Dios es una extensión de Dios. La palabra de Dios vino a Jonás y Jonás se apresuró a huir de la presencia de Dios. La palabra de Dios y la presencia es lo mismo. Escuchen, hay hombres en la Escritura que expresaron su desacuerdo en contra de aquellos que no tenían en cuenta a Dios. Y uno de estos, que casi no aparece más en la Biblia después del libro de Génesis, casi antes que termine la Biblia aparece otra vez, me refiero a Enoc. Enoc aparece nuevamente en el libro de Judas, después de desaparecer y caminar, pues se lo llevó Dios, en Génesis 5, aparece en el libro de Judas. Y en el libro de Judas dice que él había profetizado. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Me encanta ese mensaje, esa profecía de Enoc. ¿Cuánto usa la palabra impiedad? No tenía el Antiguo Testamento, no tenía Pentateuco, no tenía nada de la Biblia. Tenía un caminar con Dios. Y el caminar con Dios fue suficiente para Enoc para darse cuenta que había gente que estaban invalidando a Dios. Y él dijo, Dios va a orar. Y otro ejemplo más es el libro el ejemplo del escriba Esdras, ¿se acuerdan? Cuando Esdras estaba allí y le dijeron que muchos de los judíos habían tomado mujeres extranjeras, dice la Biblia que Esdras se arrancó pelos de su barba y estuvo un cuarto del día orando, llorando y haciendo lamentación, porque habían invalidado la ley
de Dios. ¿Cómo sabemos si la palabra de Dios está siendo invalidada? Conociéndola. ¿Cómo sabe un abogado que una ley está siendo maltratada? Conociéndola. Esa es la verdad. No conocer la Escritura, ¿saben lo que genera? Pecados de omisión. Pecados de omisión. Los pecados de comisión son los que nosotros hacemos conociendo lo que está mal. Los pecados de omisión son aquellos que nosotros cometemos por ignorancia. Pero la Biblia dice en el libro de Levítico que había que ofrecer ofrendas por los pecados de yerro. Cuando uno lo llega a saber, tiene que ofrecer un sacrificio. Pero el problema es si la omisión es el resultado de nuestra ignorancia voluntaria de no leer las Escrituras. La ignorancia, dicho, siguiendo la escalera, la ignorancia no es excusa. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de mis prácticas o hábitos? Hace un paneo de tu vida, de todos los días. Cuando vas a tu trabajo, cuando tenés una responsabilidad, cuando vas a hacer algo, hace un paneo de tu vida, de tu economía, de tu matrimonio, de la crianza de tus hijos. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Dios de cómo manejas tu temperamento? ¿Invalidaste la ley de Dios? ¿Qué piensa Dios de lo que miramos por televisión? ¿Invalidamos la ley de Dios? ¿Qué piensa Dios de las amistades que tenemos y las conversaciones que tenemos con esas amistades? ¿Invalidamos la ley de Dios? Tenemos que hacer un paneo y tenemos que ver la Escritura. ¿Qué dice Dios de esas áreas? ¿Hay algo que Dios dice sobre las amistades? ¿Hay algo que Dios dice sobre el matrimonio? ¿Hay algo que Dios dice sobre la crianza de los hijos? ¿Hay algo que Dios dice sobre cómo enfrentar la inmoralidad en ciertas áreas, en ciertas circunstancias? Necesito saber lo que la Biblia enseña. Yo quiero practicar la palabra de Dios por la gloria de Dios. ¿Qué cosas paso por alto en mi vida porque desconozco lo que la Biblia dice sobre diversos temas? Necesito cuidar eso. Y finalmente otra característica de un siervo es que discierne con sabiduría a través de la palabra. Me encantan estos dos últimos versículos, porque parece que el salmista lo reafirma. Empieza igual, los dos versículos empiezan igual. Por eso. Por todo esto, dice, yo amé tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por todo eso, estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Entonces, en primer lugar, el 127, cómo discierne con sabiduría a través de la palabra de Dios, lo hace porque reconoce su valor supremo. Ahora, acá estamos dando por entendido que venimos practicando todo. Quizá te quedaste en el punto 3 y dijiste, acá estoy sonado yo, porque no estoy leyendo la Biblia como debo. Pero vamos a suponer que avanzamos. Entonces el salmista lee la Escritura, busca al Señor, discierne con sabiduría como un siervo de Dios y lo que hace es reconoce el valor de la Escritura como valor supremo. Vamos a suponer que estás leyendo la Biblia todos los días, que estás orando con la Escritura, que estás obedeciendo la palabra de Dios. Entonces estás reconociendo el valor supremo que tiene la Biblia. La estima, la ama más que el oro y más que el oro muy puro. Yo creo que lo que está mostrando, presten atención, si tienen un lápiz y quieren marcar, lo que está mostrando el versículo 127 es la intensidad con que valora la Biblia. Porque cuando hay mención de oro en un texto, en comparación, está hablando de intensidad de valor. Porque el oro es el dinero, diríamos dólares ahora, más que los dólares, ¿no? El oro. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 2? Proverbios 2 dice que uno tiene que buscar la sabiduría y lo compara a la búsqueda de las piedras preciosas y la plata. O sea, la intensidad con la que uno busca es la intensidad con la que uno busca el oro y la plata. No es lo mismo que yo diga, que ya he usado este ejemplo, no es lo mismo que yo diga acá que se me cayó se le cayó un arito a mi señora y era un regalo de la abuela, qué sé yo, y lo estamos buscando. Que yo diga, se le cayó un arito a mi señora y es un regalo de la abuela, pero tiene un diamante de $100,000. Yo creo que vamos a buscar con más intensidad, ¿verdad? Porque le damos el valor a esto. Le damos el valor. Entonces, se compara con la búsqueda. Proverbios 3 dice también que todo lo que se puede desear no es comparable a ella. No se compara. Entonces, esto habla del tiempo que se invierte en la Biblia. Y por supuesto demuestra qué es lo que amamos. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el salmista se puso a prueba con el oro y luego con oro muy puro. Es más que el oro
y más que oro muy puro. Porque todo hombre tiene su precio. Porque a Balaam no lo compraron la primera vez, pero después cuando le dieron más plata lo terminaron comprando. ¿Se acuerdan? Balac le dio más plata y dice, bueno, sí, ahora sí, voy a continuar. Y nosotros tenemos nuestro precio. Todos tenemos nuestro precio. Cada hombre y cada mujer tiene su precio, a menos que la palabra de Dios le esté guardando y protegiendo. Entonces, como siervos de Cristo y siervas de Cristo, el amor por la palabra de Dios es una de las principales indicaciones de lealtad y sujeción y pertenencia. ¿Y por qué amas la palabra de Dios? La pregunta es, ¿por qué amarías la palabra de Dios? La vez que no te iba bien en tu vida, que algo no estaba bien, y leíste la Escritura, escuchaste un sermón y un versículo te dio la respuesta de que tenías una falta para confesar. ¿No amás la palabra de Dios? Que Dios te habló a través de un texto de la Escritura y te hizo ver lo que tenías que confesar. ¿No amás la palabra de Dios cuando estabas buscando dirección para tu vida y en tu devocional leíste un texto que justamente fue la respuesta a una situación de familia, a una situación laboral, a una situación económica, o un momento de ansiedad? ¿No amás la palabra de Dios? Y cuando estés en el lecho de muerte, ¿qué es lo que te va a ayudar? La palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La plata y el oro no van a ayudar. Las tarjetas de crédito no van a ayudar. El trabajo no va a ayudar. La familia no va a ayudar. La palabra de Dios va a ayudar. Es así. Y la verdadera razón de por qué es más valiosa y por qué la amamos más que el oro y más que el oro muy fino, por qué es valiosa la palabra de Dios, es porque ella contiene el tesoro más importante. ¿Saben cuál es? Las inescrutables riquezas de Cristo, dice la Biblia en Efesios 3:8. Como dijo un autor, los creyentes tienen que ser avaros espirituales. No tienen que ser avaros del dinero, tienen que ser avaros espirituales. ¿Qué hacen los avaros del dinero? Guardan y guardan dinero. ¿Qué hacen los avaros espirituales? Guardan la palabra de Dios para sí mismos, cada vez más. Son avaros espirituales. No dejan de contar las riquezas de la Escritura y las esconden en sus corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente, discierne con sabiduría a través de la palabra, porque reconoce su valor supremo, y en versículo 128, porque confía plenamente en su verdad. Porque por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y este es otro aspecto importante. No duda de lo que Dios dice o pide. La obediencia a medias no es obediencia. La obediencia a medias no es obediencia. Estimar la palabra de Dios sin aborrecer la mentira es una contradicción. Estima rectos, dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. No dice, estimé rectos los mandamientos que me favorecen. Estimo rectos todos tus mandamientos. Los que me favorecen y los que a simple vista no me favorecen, pero realmente nos favorecen todos, porque todas las cosas nos ayudan a bien y Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero a veces creemos en los rincones de nuestros corazones, a veces se escuchan murmullos de inconformidad y molestias porque Dios requiere la obediencia de nosotros en áreas que nos gustaría hacer lo opuesto. Pero los siervos de Dios no hacen eso porque son esclavos, se han horadado la oreja y están obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando se escuchan murmullos, yo quisiera hacer esta otra cosa. Yo quisiera que Dios me permita esto en mi vida. Entonces a veces los creyentes son como Herodes, que escuchaba a Juan el Bautista de buena gana, pero le cortó la cabeza. Y nosotros somos así a veces. Escuchamos la palabra de Dios, pero cuando nos conviene, después le cortamos la cabeza, porque no nos gusta lo que nos está diciendo. Un pecado o 1000 pecados no hace la diferencia en estorbo para el creyente. Sea un pecado o sean 1000 pecados, es igual. Es exactamente igual, porque la Biblia dice que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todo, Santiago 2:10. No se puede ir de la mano de ambas cosas. Yo estimé rectos los mandamientos y aborrecí todo camino de mentira. El Nuevo Testamento lo dice muy claro en Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. No se puede servir a dos señores.
A ver, acá hay hermanas, y yo creo que los hermanos también, pero principalmente las hermanas, que aman su jardín, ¿verdad? Aman sus plantas, ponen fotos de plantas y todo, aman sus flores, plantar y todo esto. Yo le pregunto, ¿aman también las hormigas que destruyen las flores que plantan? No. Puede amar las hormigas si le gustan los insectos, pero no puede amar las plantas, plantarlas y amar las hormigas. Es una contradicción. Entonces, no podemos amar a Dios y tener un ojo puesto en Dios y otro ojo puesto en las cosas que aborrecen a Dios. Aborrecí todo camino de mentira. Un pecado o 1000 pecados es lo mismo delante de Dios y te va a estorbar igual. Seamos diligentes y seamos consecuentes. Seamos intensos con la palabra de Dios, pero también seamos consecuentes con la palabra de Dios. Esas son las características de las personas como siervos. Hay más en la Escritura, pero que tenemos aquí. Está confiando en la palabra de Dios, aprende de la palabra de Dios, depende de la palabra de Dios. Se considera un siervo, tiene limpia conciencia, espera en Dios, no murmura contra Dios, se mantiene fiel a la Escritura, quiere entendimiento para obedecer mejor. Y estas y otras cualidades son las que nos ayudan a nosotros a honrar a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la bendigas en nuestros corazones. Gracias por el Evangelio de Cristo, que es la riqueza más grande. Es más valioso que el oro y más valioso que el oro fino. Te pedimos, Señor, que podamos ser estos siervos cuyos orejas han sido horadadas, que estamos diciendo, aquí estamos para escucharte. Y aunque sean difíciles algunas cosas de poner en práctica, pedimos que nos des entendimiento para que veamos más allá de las circunstancias inmediatas y veamos los resultados y las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Ayúdanos, Señor. Tú solo puedes enseñarnos, tú solo puedes guiarnos. Y pedimos tu favor en humildad, Señor, examinando nuestros corazones y en misericordia. Haz con tus siervos para bien. Líbranos de los soberbios, líbranos de las opresiones. Somos tuyos, Señor, como siervos tuyos. Nos compraste por precio. Queremos vivir para ti. Guárdanos de invalidar tu ley. Permítenos examinar nuestras vidas, en qué áreas nosotros somos ignorantes y esta ignorancia nos lleva a pecados que realmente son tan desagradables a tus ojos como aquellos que hacemos a sabiendas. Protégenos, Señor. Bendice los hogares, las familias. A veces nos abruma pensar en cuántas cosas tenemos que corregir, en cuántas cosas hemos descuidado, en cuánto tiempo ha pasado que no hemos mirado bien nuestro matrimonio, nuestros hijos, la crianza, nuestro uso de tiempo, nuestro uso de dinero. Te pido por los hermanos que puedan tener carga o que podamos tener carga en alguna de estas áreas en nuestra vida, que recordemos que cuando nosotros confesamos y te decimos a ti nuestra carga, tú nos darás la gracia para enmendar lo que es tan mal. Porque no hay cosa más preciosa para ti que hijos obedientes que muestran la luz del Evangelio en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.